Saludos, mi nombre es Rodrigo Palma Rojas y a continuación junto con mis compañeros de grupo analizaremos los aspectos más relevantes acerca de la inflación. Antes de partir nos remontaremos aproximadamente al año 350 a.C., cuando ya Aristóteles planteaba en la antigua Grecia la importancia de la economía de una sociedad, en donde se refería a esta como la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran los recursos con el fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas y los grupos humanos. Se dice que existe inflación en la economía cuando ésta experimenta un aumento sostenido y general de los precios durante un cierto tiempo, mientras que por otro lado la deflación es justamente lo contrario, es decir, cuando se produce una disminución sostenida y general de los precios durante un cierto tiempo, entendiendo este, y según lo definido por el Fondo Monetario Internacional, como un periodo de al menos 2 semestres. Ahora cabe preguntarnos, ¿por qué se produce la inflación? La respuesta a esta interrogante puede acotarse a las siguientes variables: aumento de las demandas de un nivel mayor que la oferta existente, o aumento en el costo de los recursos, entendiéndose como tal en la mano de obra, capital y recursos naturales, o al alza del precio del dólar, o al alza del precio del petróleo, o contar con mayor cantidad de dinero circulante que de riqueza real. En términos generales, se produce inflación cuando la demanda de los productos o servicios de un país es mayor que la oferta dada por la industria. Esto desencadenará escasez de los productos por cuanto, a pesar de existir una alta demanda de ellos, estos no se encuentran en el mercado, volviéndose así bienes escasos. Esto producirá un aumento en los precios por cuanto las personas estarán dispuestas a pagar más por ese bien o servicio escaso. Sin embargo, y recordando que nos encontramos en un escenario de aumento de precios sostenidos y generalizados, debemos considerar que esta alza de precios también afecta a las empresas en la compra de sus materias primas, por lo que sus costos de producción también se verán afectados, por lo cual, con el objetivo de mantenerse competitivos, buscarán materias primas alternativas y trabajar con menos personal, produciendo desempleo e incluso, en casos más agudos, el cierre de empresas. Por otro lado, la deflación se produce cuando el mercado ofrece más de lo que se está demandando, lo cual hace que los productores bajen sus precios para poder vender el bien producido y no generar sobrestock. Sin embargo, las personas especularán que los precios seguirán bajando, por lo que esperarán un mejor precio y no comprarán. Esto significará que al no haber ventas, las industrias no podrán sostenerse por mucho tiempo, generando despidos por no tener con qué solventar los gastos operativos y de producción, lo que a la larga conllevará a despidos y cierres de empresas. En Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas, en base a la variación de los precios que afectan a los productos más representativos que consumen los chilenos y que están definidos en una canasta básica, es el encargado de calcular, no fijar, el índice de precios al consumidor, el cual es el indicador a través del cual se mide la inflación y deflación de un país. Por ahora que conocemos la inflación y la deflación y la importancia de mantenerlas controladas, cabe preguntarse quién vela por la economía de Chile. Y la respuesta a esta pregunta es el Banco Central de Chile, organismo independiente de los poderes del Estado, siendo su misión el velar por la estabilidad de la moneda. En la práctica, esto quiere decir que el Banco Central, a través de su política monetaria, debe evitar que el valor de la moneda se deteriore debido a la inflación, la cual no debe ser mayor a un 3% anual. La importancia de mantener controlada la inflación baja y estable es que de esta forma se contribuye en lograr un mayor crecimiento económico para el país. Es lo principal porque reduce la incertidumbre y por tanto favorece la inversión y el consumo, permitiendo asignar los recursos de manera más eficiente. Además, mantener la inflación baja y estable favorece a las personas de menores recursos, pues son ellos quienes tienen la mayor dificultad para protegerse de los aumentos de la inflación. En un escenario en donde la economía del país es relativamente estable, las medidas de control que efectúan los distintos bancos centrales son muy parecidas en el concierto latinoamericano. Sin embargo, cuando la economía se encuentra polarizada en una deflación o en una inflación, la medida a adoptar por cada uno de los países será distinta por cuanto no solo será el reflejo de la política monetaria, sino que cada país deberá procurar que su política económica vaya en línea con la necesidad del país. A continuación, dejaré con ustedes al señor Sebastián Vázquez Lacroix, quien continuará con el resto de la presentación. Buenos días, profesor. Mi nombre es Sebastián Vázquez y yo voy a presentar sobre las cifras inflacionarias en Chile a nivel histórico de Sudamérica y las actuales, y también ver las repercusiones que tiene la inflación. Bueno, acá están los datos de la inflación a nivel histórico de Chile desde 1971 hasta el año 2019, en donde en 1973 eh, Chile llegó a tener una inflación del 508% con el expresidente Salvador Allende, luego en el
el año 1978 cayó la inflación hasta un 30%. De ahí hasta el año 90 se mantuvo como promedio en un 21% de inflación. Eh, Desde el año 90 hasta aproximadamente el año 2000 se mantuvo en un 11% de inflación. eh, y hasta la fecha se ha logrado mantener entre el 8, el 4 y el 3% de inflación anual. Acá está la inflación del año 2008 hasta el año 2019, en donde en 2007-2008 venía con una inflación del casi 8%, ya hay una deflación que supera el menos 2% en el año 2009 debido a una crisis mundial. Eh, Luego de eso, la inflación se ha mantenido entre el 3 y el 4% anual. Esta es la inflación del año 2020, inflación mensual, ya en donde en abril y mayo hay una deflación debido a la crisis pandémica que hay en este momento a nivel mundial, el COVID-19. Ya acá está clara, se ve claramente cómo existe una baja hacia la deflación. Aquí está la inflación en Sudamérica a nivel histórico desde el 71 hasta el año 2019, pasando por Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Ecuador. Y acá se puede ver en el gráfico en donde Bolivia ha vivido la peor crisis de estos países evaluados, llegando casi al 12.000% del año 85, y en el año 90, entre 89 y 90, también hay una crisis ya que la vive Argentina, Perú y Brasil, en donde Perú casi llega al 8.000% de inflación. Esta es la inflación del 2008 al 2009, al 2019, perdón, en donde la mayoría de los países tienen una tendencia al 6% de inflación, exceptuando por Argentina, que lleva arrastrando una crisis y el año pasado superó el 50% de inflación anual. Acá están las peores inflaciones de los países, eh, en donde, bueno, Chile el año 73, el 508%, varios países sufren una hiperinflación en el año 90, ¿ya? Y Venezuela sufre una inflación de 1.698.488% el año 2018 con Nicolás Maduro. Acá están las crisis inflacionarias de los países anteriores, optando por Venezuela en realidad. Y estas son las inflaciones de los países vecinos del año 2020, en donde Argentina lleva una hiperinflación y también acaba de entrar en default. ¿Cuáles son las repercusiones de la inflación? Las repercusiones son varias. Hay repercusiones en el empleo, en la pobreza, inventario, en la inversión. La principal consecuencia de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo, lo que quiere decir que con la misma cantidad de dinero se pueden adquirir menos bienes y servicios porque su precio ha subido. Esto quiere decir que el dinero vale menos, ¿ya? Las empresas se ven afectadas porque con la inestabilidad de los precios pierden sus patrones lógicos de toma de decisiones, con lo cual el mercado se ralentiza. En el inventario, la población tiende a acaparar por la preocupación de que los precios sigan subiendo. Esto ocurre también en las empresas, ya que, ya que no se sabe si el producto al momento de salir de la línea de producción o adquirir insumo o materia prima para la producción de este será más caro o no. Esto más ralentiza la productividad. Los inversionistas quieren situaciones estables y seguras al momento de gastar su dinero y de invertirlo. Entonces siempre preferirán otros países cuya economía tengan estas características y que sea factible al momento de los retornos de las inversiones. En el empleo la demanda cae por los precios altos, los costes y aumentan para la empresa por el incremento de los salarios, cae la inversión y la creación de empleo disminuye. Al disminuir el empleo, aumenta la pobreza e incluso hay estudios que indican que a mayor pobreza disminuye la expectativa de vida. Bueno, ahora lo voy a dejar con mi compañero que va a continuar con la presentación. Ya, bueno, yo les voy a comentar cómo se mantiene bajo control la inflación de un país.
La inflación se controla con la política económica del país, ¿ya? Donde esta política económica está compuesta por la política monetaria, que la aplica el Banco Central, y por la política fiscal, que es la que aplica el Estado, ¿ya? El Banco Central tiene un horizonte a largo plazo, estamos hablando de 2 años, de mantener una inflación del orden del 3%, ¿ya? ¿Cómo logra esto o cómo aporta a lograr esto? Es con tres herramientas principales que serían el ajuste de las tasas de interés, ¿cierto? Donde si queremos incentivar el consumo bajamos la tasa de interés y, y a la inversa si queremos desincentivarlo, ¿ya? La tasa de cambio de la moneda extranjera, principalmente me refiero al dólar, ¿cierto? Y el dinero circulante que tiene que ser lo más cercano posible a la riqueza real del país. La idea es que también no existan grandes desviaciones respecto del circulante con la riqueza real del país, ¿ya? Ahora, el Estado, por otra parte, aplica una política fiscal que está directa, bueno, de directa relación, ¿cierto?, con los impuestos, donde si queremos incentivar también impulsar la inversión, vamos a bajar los impuestos o a generar ciertas facilidades, y si queremos desincentivar la inversión, la inversa. ¿Ya? Los impuestos que, bueno, principalmente tienen como fin la mejor distribución de las riquezas del país, eh, donde tenemos la educación, ¿cierto? La salud y también los planes especiales como la actual pandemia del coronavirus, donde se ha echado mano a recursos fiscales para poder salir en apoyo de trabajadores, de las pymes, y últimamente directamente a las familias con la entrega de cajas de alimentos. Como caso histórico más relevante de inflación, tenemos el caso de Hungría, post Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Donde los precios se duplicaban cada 15 horas y el dinero que tenían los húngaros cada noche disminuía a la mitad su capacidad de consumo. ¿Ya? Producto de esto, bueno, como anécdota, se llegó a fabricar un billete de 100 trillones de pengos, ¿cierto? Para imaginarse, o sea, la moneda no valía nada. Ya mediante un programa de estabilización radical y la introducción de una nueva moneda, se ayudó a salir de esta situación. O sea, prácticamente tuvieron que partir de cero. ¿Ya? Ahora, en el otro extremo tenemos la inflación maya de inflación europea. La idea fue buscar un caso más extremo, y está el caso de Japón, ¿cierto? Donde ahí, bueno, hay toda una generación que ha vivido toda su vida en un entorno económico de caída de precios en los bienes de consumo. Estas caídas de precios en los bienes de consumo disminuyen el consumo, ¿cierto? Y frena toda la economía, a pesar de que ya eh, Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, ha inyectado una cantidad de dinero muy importante para tratar de generar inversión y dar crear un punto de inflexión hacia la inflación. ¿Ya? Lo negativo que trae todo esto es que tiene un 255% del PIB en deuda pública de Japón. Y si pensamos que Japón tuvo un PIB del 2018 de 4,2 billones de euros, estamos hablando realmente de una deuda muy importante. Esta situación es una situación que está en desarrollo, ¿cierto? Todavía no pueden salir de este problema y habrá que ver cómo se sigue comportando la economía japonesa eh, con todas estas inyecciones y estas medidas que ha tomado el primer ministro, pero ya es un problema que arrastran hace bastantes años.